Agencia de Desarrollo de La Rioja y el CDTI. También me quisiera dar la bienvenida a nuestros compañeros de presentación de esta jornada, a Fernando San José, director gerente de la Agencia de Desarrollo. Fernando, buenos días y bienvenido como siempre. Y a Juan Luis Romera, nuestro ponente, verdadero protagonista de la jornada de hoy, representante de CDTI. Juan Luis, buenos días y bienvenido. Buenos días. Y buenos días a todos vosotros. Una jornada que yo creo que ha despertado interés y que además viene en un momento muy oportuno, en un momento en el que parece que poco a poco vamos retomando la normalidad y saliendo de la crisis que todavía estamos padeciendo, pero las perspectivas son más positivas y hoy más que nunca tenemos que volver a pensar en innovar, en desarrollar, en volver a nuestros procesos de innovación, y para eso necesitamos la financiación de entidades, en este caso como el CDTI. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Ya sabéis que tenéis las tres organizaciones a vuestra entera disposición para cualquier duda que tengáis, a la Agencia de Desarrollo con sus técnicos, al CDTI y, por supuesto, a la Federación de Empresas con nuestro Departamento de Innovación y con mi compañera Laura Orbieta, a la que la mayor parte de vosotros conocéis y que está a vuestra entera disposición para solucionaros cualquier duda en esta materia. Juan Luis ahora nos hará su ponencia. Al final de la misma podrá responder preguntas, incluso cuestiones individuales. Por lo tanto, bienvenidos y, Fernando, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu introducción. Muchas gracias, Juan Luis, por seguro la brillante exposición que nos vas a, con tu deferencia, nos vas a permitir escuchar. Y muy especialmente agradecido y bienvenidos a todos los asistentes a esta jornada, porque si no fuera por vosotros, todo esto carecería de sentido. Os doy la bienvenida a esta jornada para nosotros importante, fruto de la colaboración que realizamos desde tiempo ya lejano con dos instituciones muy cercanas a nosotros, en principio el CDTI y, por supuesto, la Federación de Empresas de La Rioja, que complementan esta acción de gobierno del Gobierno de La Rioja, que a través de la Agencia de Desarrollo Económico se preocupa de impulsar el I+D+I, la investigación, el desarrollo, la innovación. La verdad es que en estos tiempos es especialmente relevante el esfuerzo que desde la ADER queremos hacer en este campo, ya que la crisis que nos ha afectado tras la pandemia del COVID requiere impulsos varios, pero hay muchísimas empresas que tienen que reactivar su posicionamiento a través de la innovación, a través de la tecnología, a través de la investigación, del desarrollo, etcétera. Sin olvidar que también nos dedicamos, por hecho fundacional y por especial interés en los últimos años, por la necesidad que a la mayoría de las empresas os ocupa y preocupa, de la internacionalización, de la promoción exterior, de la excelencia, del diseño, en todo caso favoreciendo la recuperación de las empresas lo más rápido posible y la consolidación o recuperación de empleo, y además volver a corregir los desequilibrios económicos interterritoriales que incluso en una región cohesionada como la nuestra se producen. En estos últimos años, desde luego, nos hemos apoyado mucho en instituciones como CDTI, que realizan junto con la ADER una labor fundamentalmente de apoyo a las inversiones y que, por lo tanto, nos permiten aumentar el apoyo a la innovación, al I+D+I en esta comunidad autónoma, permitiendo las posibilidades de apoyo complementarias que tanto el CDTI como la ADER en proyectos de cofinanciación permiten ampliar la capacidad de inversión y, por supuesto, además sentir mucho más cerca a estas instituciones que incluso son visitadas en la evolución de sus proyectos con especial cautela, tanto por el CDTI como la ADER y, por supuesto, incluso la FER, ya que tanto la FER como la Agencia de Desarrollo Económico somos puntos PIDI del propio CDTI y, por lo tanto, se nos identifica fácil y claramente. Anualmente recuerdo que aprobamos en torno a unos 15 o 20 proyectos de I+D nacional correspondiente a empresas de diversos sectores nuestros, agroalimentarias, bodegas, TICs, calzado, caucho, químicas, con un presupuesto medio de cada una de nuestras empresas de unos 375.000 euros. Esto además nos permite, por la acción de la cofinanciación, llegar a máximos de intensidad de los reglamentos europeos. Todo eso
hace que financiemos desde el ADER en torno a 150.000, 175.000 euros y el resto luego al CDT, lo cual para la región es siempre una aportación tremendamente interesante. Luego, la línea espejo de ADER con las convocatorias del CDT también puede financiarse solo desde el ADER por los microproyectos de I+D. En la parte de cheques. Aparte de los niveles de financiación, la participación en este tipo de proyectos, desde luego la coparticipación de las instituciones nos permite sin duda aumentar la capacidad, el nivel de calidad, los contactos y también la reputación de las empresas que entran en un foco nacional de financiación especialmente interesante. No podemos olvidar el papel que es destacado al CDT en el impulso de los programas Marco Horizonte Europa, que tanto ADER como la FER impulsan, especialmente desde el propio territorio de La Rioja, y que financiado desde la ADER, la participación de estas iniciativas especialmente afecta a los consorcios o las empresas riojanas. Me hubiera gustado también poder presentar en esta, o que mi equipo pudiera presentar en esta jornada, las nuevas líneas de apoyo de ADER en el 2021, pero realmente estamos en un momento previo a su publicación. Esperemos que dentro de este mes, a final de mes, podemos tener aprobado el plan estratégico que contemplará todas las líneas de apoyo que la ADER va a desarrollar. Está siendo un año complejo por la parte de diseño y administración de las líneas COVID, donde sabéis que hemos lanzado últimamente una línea también de apoyo, pero esperemos que para final de mes tengáis las empresas conocimiento del plan estratégico del año y durante el mes de julio esperemos que estén las convocatorias también en disposición de poder empezar a solicitar ayudas. Muchas gracias a todos, espero y deseo que podáis disfrutar de una excelente exposición de Juan Luis y agradezco al resto de las instituciones el apoyo que nos dan en la comunidad autónoma, tanto el CDT con su apoyo como por supuesto la FER por su corresponsabilidad en el mundo de la empresa con nosotros para poder seguir iniciando el impulso de iniciativas empresariales de innovación. Muchas gracias a todos. Juan Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Eduardo, solo indicar que las preguntas a Juan Luis se podrán realizar a través del chat después de que termines, las trasladaremos. Juan Luis, te paso la palabra. Pues hola, buenos días. Lo primero que quería hacer es agradecer, por supuesto, a las instituciones que nos han permitido estar hoy aquí, a ADER y a FER, en la posibilidad de organizar este tipo de reuniones que nos permiten hacerles llegar a los asistentes los diferentes instrumentos que tiene CDT para apoyar esta I+D+I empresarial. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y sí voy a pedir, cuando eso esté hecho, que me confirmen que se ve la presentación. Sí, perfectamente, Juan Luis. Se ve. Pues bueno, mi nombre es Juan Luis Romera Santiago, yo pertenezco al Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDT. Y la presentación de hoy, con el título Instrumentos de apoyo de la I+D empresarial y las novedades que tiene el CDT para este 2021, la he estructurado en 4 grandes bloques, ¿no? Uno primero, una breve introducción del CDT, por si alguno de los asistentes no conoce nuestra institución. Luego un repaso de los instrumentos que tiene el CDT para esta I+D+I. En una presentación, en una ponencia de 40 minutos, intentar entrar en detalle en todos y cada uno de los instrumentos que tiene el centro sería un atrevimiento por mi parte, con lo cual lo único que voy a hacer en esta parte es comentarle a aquellos más destacados y darle los rasgos más generales, ¿no? Y sí he hecho un apartado aparte para la convocatoria Neotec porque es una convocatoria abierta, muy interesante, que actualmente pueden aplicar y sí que he hecho un breve apartado aparte. Y por último les dejaré los buzones de contacto. Como ha dicho Laura, ustedes tienen la oportunidad
a través del chat de hacerme llegar las preguntas que consideren oportunas. Intentaré responderlas después de la ponencia. Si bien, si alguna de ellas no quedase respondida por tiempo o por cualquier otra circunstancia, que sepan que van a tener un buzón de contacto a la cual la van a poder redirigir para que se la podamos intentar contestar. Hay diferentes buzones dependiendo del instrumento y se los pondré al final. Bueno, pues continuando con mi presentación y entrando en el primer bloque de CEDETI y ámbitos de actuación, pues decirles que CEDETI es una entidad que está fundada en 1977, es una empresa pública, es un ente público empresarial y actualmente pertenece al Ministerio de Ciencia e Innovación. Y en la actual ley de la ciencia se cataloga al CEDETI como la agencia de la innovación empresarial. Identifican dos grandes agencias financiadoras, la Agencia Estatal de Investigación y el CEDETI, dándole el rol al CEDETI de esa agencia de innovación empresarial. Pues bien, en estos más de 40 años de historia, en el centro trabajamos alrededor de unos 300 profesionales para poder realizar esta misión de apoyo de esta I+D+I empresarial. Y para que tengan una visión más o menos concreta de qué hace CEDETI, tomamos como referencia el 2020 y en el 2020 CEDETI apoyó unas 1.600 operaciones en los diferentes instrumentos que tenemos, en proyectos de IDE, en Neotec, en proyectos de innovación, en diferentes instrumentos, pues más de 1.600 operaciones que supusieron una aportación directa de patrimonio de fondos propios de CEDETI de más de 819 millones de euros, ¿no?, de financiación directa, de fondos que salen de CEDETI. Porque CEDETI, como bien comentó Fernando en su introducción, también promovemos la participación de empresas en otro tipo de iniciativas como Programa Marco, si bien en ese tipo de iniciativa ahora Horizonte Europa, o antes H20, Programa Marco en su día, H20, Horizonte Europa ahora, pero si bien ese dinero lo pone la Comisión Europea, aquí estamos hablando de las operaciones que financia directamente el CEDETI. Y este año, afortunadamente vamos a tener un aumento presupuestario con respecto al del 2020 y van a situar el presupuesto del centro en más de 1.500 millones de euros, con lo cual vamos a acometer tanto a reforzar nuestra actividad base que hacíamos habitualmente como sacar nuevas líneas, ¿no?, que permitan esa I+D+I empresarial, ¿no? Esta es la breve introducción que quería hacerles del CEDETI. Solamente comentarles también los tres ámbitos de actuación que tiene el centro. El primero es el de asesoramiento y servicios. Es en la actividad que estamos realizando hoy, por ejemplo, en este tipo de jornada o cuando ustedes mandan una consulta. También tenemos un apoyo directo de la I+D con nuestras iniciativas, con nuestros instrumentos. Y por último, también tenemos unos programas que permiten esa internacionalización a través de la I+D+I. Es decir, tenemos programas de cooperación internacional en los cuales les damos la posibilidad a las empresas que estén haciendo un proyecto de I+D a nivel internacional de apoyar su parte, de financiar la parte de la empresa a nivel nacional con diferentes instrumentos que tenemos. Esta era la breve introducción del centro, de qué hace CEDETI, y ahora vamos a pasar al segundo bloque en el cual quiero comentarles los diferentes instrumentos que tiene el centro. Como ya les comentaba anteriormente, pues sería un atrevimiento por mi parte en 30 y tantos, 40 minutos de ponencia, intentar entrar en detalle de todos y cada uno de los instrumentos que tiene el centro. Los pueden consultar en la web. Si bien en esta presentación, en las siguientes diapositivas, lo que van a ver es una versión resumida de aquellos instrumentos más interesantes que tiene el centro, ¿no? En esta diapositiva, pueden ver de forma resumida
pues el tipo de instrumentos que tiene el centro, la mayoría de ellos. Si bien hay dos colores, uno azul más oscuro y otro un azul más claro, en el azul más claro hemos puesto las ayudas que tiene el centro en forma de subvención, ¿no? Como ven, ahí se encuentran programas como Misiones, Eurostar, el Plan Aeronáutico que hemos aprobado recientemente este año, la Seranet, las ayudas Cervera a centros tecnológicos, que es de las pocas ayudas que tiene CEDETI cuyos beneficiarios no son empresas. Esa ayuda va dirigida a centros tecnológicos y es una de las pocas ayudas, solo tiene esa básicamente. Tuvo una en COVID también dirigida a centros tecnológicos, pero actualmente la única ayuda que tiene a centros tecnológicos es esta. El resto van dirigidas a empresas como beneficiarios. Y luego, en plan de negocio también está nuestra ayuda Neotec. Y en azul oscuro, si ven, están pues las ayudas que tenemos que son parcialmente reembolsables. Hay una parte que sí, que se exige su devolución y otra que no. Están los proyectos de I+D, individuales, en cooperación como CIEM, también Cervera, que es una serie de proyectos de I+D en las que se obliga a subcontratar, en este caso a un centro tecnológico. Y luego hay proyectos de cooperación tanto internacional como de tecnologías duales. Y ven también que tenemos una línea para apoyar las inversiones, que son nuestras líneas LIC y LICA. Si se han dado cuenta, están con un asterisco rojo aquellos programas en los que se promueve esa cooperación público-privada. Como CEDETI solo financia a empresas, esta cooperación público-privada se establece obligando a que subcontraten un determinado porcentaje de organismo público de investigación o centro tecnológico. Y son pues proyectos como Misiones, CIEM o Cervera. Entrando en detalle en las principales ayudas, pues voy a comenzar con la de proyectos de I+D. Es el instrumento más usado. De ese presupuesto que comentábamos, por ejemplo, de 2020, de 819 millones de euros de financiación directa, dependiendo del año, en torno al 60% se instrumentaliza o se ejecuta a través de este programa de proyectos de I+D. Es uno de los más demandados y usados en el centro. ¿En qué consiste? Son proyectos empresariales de carácter aplicado para productos o procesos, nuevos productos centrados en actividades de investigación y desarrollo experimental, y el presupuesto que tienen asociado es el habitual: amortización de activos, materiales, personal, colaboraciones externas y costes de auditoría y costes indirectos. ¿Cómo va esta ayuda? Esta ayuda va tiene una parte reembolsable que se exige su devolución y una parte no reembolsable. La parte no reembolsable va al Euribor, que cuando está en valores negativos pues se toma como referencia cero, y puede llegar hasta el 85% del presupuesto considerado financiable. Se devuelve de 7 a 10 años y puede haber un anticipo de hasta 250.000 euros con un límite también de hasta el 35%. El presupuesto mínimo de la actuación que se exige es de 175.000 euros y el tramo no reembolsable depende de la entidad y de si tenemos disponibilidad de fondos FEDER o no actualmente. Van a ver en la siguiente diapositiva van a ver cómo varían esos tramos no reembolsables. Y también se permite obtener un informe motivado fiscal por el cual desgravarse por este tipo de actividad. Los tramos no reembolsables, pues para las pymes que están cofinanciadas con FEDER, llegan al 30%, igual que en las grandes empresas. La diferencia está cuando no hay esa cofinanciación con FEDER, que en ese caso las pymes sí siguen al 30%, pero las grandes empresas pasan al 20%. Y en el caso de los proyectos internacionales se prima esa internacionalización dándole el tramo no reembolsable más alto que tenemos, ¿vale? Que es el 33%, tanto para grandes como para pymes. Hemos dicho que este tipo de propuestas tienen la posibilidad de recibir un informe motivado fiscal. Por el Real Decreto 2/2007, CEDETI está autorizado a emitir este tipo de informes vinculantes en aquellas actividades que financien. Son vinculantes para la agencia tributaria.
es un informe único y es ex ante. Se emite antes de que se dé se realice la ejecución del proyecto. No tiene coste para la empresa. Se emite la aprobación del proyecto y en el caso de que haya proyectos en cooperación, se da uno para cada socio. Hemos visto un ejemplo de un proyecto, de un instrumento muy usado en CEDETI, que va para proyectos individuales, y ahora me gustaría comentarles un programa que está focalizado en la cooperación, como es nuestro programa 100. Solamente comentar que antes se me olvidó que los proyectos de I+D están abiertos todo el año, al igual que 100. No hay una convocatoria con unos deadlines, sino que ustedes pueden presentar su propuesta en el momento que consideren que la tienen preparada. Este tipo de proyectos en cooperación, en 100, los consorcios tienen que oscilar entre 3 y 8 empresas. Además, 2 tienen que ser como mínimo autónomas, una pyme. Se obliga a la subcontratación, es decir, se requiere que el 15% del presupuesto vaya a organismos públicos de investigación y que esté liderado por una empresa grande o mediana. Si ven, son consorcios grandes en cuanto a número de empresas, pero se obliga a que haya tanto presencia de pymes como que esté liderado por una empresa tractora grande o mediana. La convocatoria está abierta todo el año y se promueve esa cooperación público-privada con esa obligación de la subcontratación. ¿Qué características tiene esta ayuda? Pues son para proyectos plurianuales de entre 3 y 4 años. Se llega hasta el 85% del presupuesto considerado como elegible, con un tramo no reembolsable el máximo del 33%. La ayuda es similar a la que comentábamos en los proyectos de I+D, el Euribor a devolver en 7 o 10 años. Si ven, la principal diferencia con la que anteriormente comentábamos es el presupuesto mínimo. En los proyectos de I+D hablábamos de presupuesto mínimo de 175.000 euros y en estos casos hablamos de presupuestos mínimos de 5 millones de euros y se puede llegar hasta 20 millones de euros. Si tienen en cuenta que ese es el presupuesto mínimo y que se obliga a la subcontratación de un 15% de organismos públicos de investigación, estamos haciendo que para estos organismos públicos de investigación, de forma indirecta, ya que no son beneficiarios directos, pero sí a través de estar subcontratados por un beneficiario, pues se le vaya una cantidad bastante relevante, ¿no? Que en el caso máximo de 20 millones de euros tendrían que representar como mínimo 3 millones de euros, con lo cual estamos hablando de que esa cantidad oscila entre los 5 millones, que serían unos 750.000 euros, a 3 millones de obligación de contratación, promoviendo esa cooperación público-privada. Este instrumento está focalizado para promover tanto esa cooperación entre empresas como esa cooperación público-privada. En el caso de las ayudas que tenemos para la innovación, le traigo un cuadro resumido en el que se resumen este tipo de ayudas. Que sepan que el objeto es que las empresas puedan adquirir tecnología innovadora para que la puedan implementar en sus procesos, ¿no? Nueva o emergente, que no esté en las empresas. Si ven, son unas líneas parcialmente reembolsables, en las cuales el tramo no reembolsable oscila dependiendo del tipo de línea. LIC está entre un 2 o un 5% y LICA sí que se puede ir de un 5 a un 10%. Los plazos de amortización también varían de una a otra. La principal diferencia entre una y otra es que mientras que nuestra línea LIC va por el régimen de minimis, con lo cual está topada, se transforma, esa ayuda parcialmente reembolsable se transforma en subvención, ¿no? Y no puede superar lo que indica minimis, dependiendo del sector de actividad de su empresa. Nuestra LICA no va por minimis. Y también indicarles que pues la LICA puede llegar hasta 30 millones de euros. La LIC ya hemos dicho que está sujeta a transformarse, ¿no?, en esa subvención neta equivalente y ver que no se pasa esa intensidad máxima que permite el régimen de minimis. Y en cuanto a la propia ayuda, LIC sí permite compra, el importe de adquisición de nuevos activos
y una pequeña partida de personal y materiales, mientras que el ICA solo se dirige a la compra del activo, ¿no? También en ambos casos se permiten subcontrataciones si son requeridas, pero mientras que LIC está topada por minimis y sí permite esas partidas de pequeña partida de personal y materiales para la puesta a punto de esa tecnología, LICA solo se centra en la compra del activo, ¿no? Y hay una serie de regiones y sectores de actividad en la ficha del instrumento que hacen que puedan ser elegibles para LICA o no. Simplemente que sepan que el centro tiene ayudas para el importe de adquisición, porque si se han dado cuenta en nuestros dos anteriores instrumentos que hemos comentado, tanto para proyectos de I+D como para proyectos 100, lo que se imputaba no era el importe de adquisición del activo, sino la amortización de su uso. Y aquí sí se puede usar este tipo de ayuda para comprar, adquirir nueva tecnología. También quería comentarles nuestro programa Cervera, que tiene dos instrumentos, ¿no? Uno focalizado a empresas y otro focalizado a centros tecnológicos. Nos vamos a centrar por el que está focalizado a empresas. ¿En qué consisten los proyectos de I+D de transferencia Cervera a empresas? Que es una convocatoria que está abierta todo el año como 100 y como nuestros proyectos de IDE. Pues es una ayuda que va para proyectos en los cuales hay obligatoriedad de contratar a centros tecnológicos, son actuaciones plurianuales, ¿no? Y son para pymes y hasta MidCap, empresas de hasta 1.500 empleados. La modalidad de ayuda es la misma que para nuestros proyectos de I+D, con la peculiaridad de que el tramo no reembolsable llega al 33%, no lo voy a repetir. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia es que estos proyectos, a diferencia de nuestros proyectos de I+D o nuestros proyectos 100, que no están sectorizados y que podría acudir a la convocatoria una empresa que desarrollase un proyecto en cualquier tipo de sector, en esto sí están establecidos una serie de tecnologías. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha visto cuáles son las tecnologías relevantes para la economía española en las cuales nosotros tenemos capacidad, tenemos base y proyección de futuro, y se han establecido unas 27 subáreas tecnológicas Cervera. Con lo cual, si ustedes quieren aplicar a este tipo de proyectos, necesitan que su propuesta encaje dentro de estas 27 áreas tecnológicas. Es la diferencia y la novedad con respecto a otro tipo de instrumentos que no están sectorizados. La prima de poder aplicar a eso es que van con el tramo no reembolsable más alto que pueden ir en CDT, que es el 33%. Como ven, hay diferentes áreas sectoriales. En el ámbito de la salud, pues tenemos medicina personalizada, bioelectrónica y biomecánica. También en el ámbito agro tenemos control de plagas, y en el ámbito de la alimentación tenemos ingredientes y alimentos funcionales. Es decir, en el ámbito TIC hay también Deep Learning o inteligencia artificial. Es decir, en cada ámbito sectorial se han escogido una serie de áreas en cuyo el detalle de las mismas, porque están brevemente comentadas, se encuentra en la ficha del instrumento en nuestra web. Y lo que sí tienen que ver es que encaje su propuesta, ya que si su propuesta no encaja, no podría aplicar a este tipo de iniciativas. Y como les decía, el programa Cervera tiene otro tipo de instrumento. Este es el Cervera Centros Tecnológicos. Este va para centros tecnológicos. Es de las pocas ayudas que tiene el centro cuyos beneficiarios no son empresas. Y como ven, la convocatoria de este año salió y se cerró. Al ser una ayuda que va en subvención, a diferencia de los proyectos de I+D de transferencia Cervera, que es una ayuda parcialmente reembolsable, estas a Cervera Centros Tecnológicos es en subvención. Y como es en subvención, va con una convocatoria, con unos deadlines. Y concretamente la de este año, pues se ha cerrado recientemente. Pero que conozcan, que sepan que este programa existe, que tiene una periodicidad en el tiempo, con lo cual si le interesa hay algún potencial beneficiario como centro tecnológico y le interesa este tipo de ayuda, que sepa que es recurrente y que en próximos anuales puede abrirse de nuevo. Pero la de este año ya ha cerrado. En cuanto a los programas internacionales empresariales de I+D, decirles que el centro, CDTI, tiene dos formas de
de ver este tipo de programas. Una a través de ayudas directas. Nosotros tenemos una serie de programas como son Eureka, Iberoeca, bilaterales y unilaterales, en los cuales el centro CEDETI, de sus fondos propios, aquellas iniciativas aprobadas, las promueve su financiación con diferentes instrumentos, es decir, a través de los fondos propios del CEDETI, o unas ayudas indirectas, que es la gestión de la participación de entidades en lo que antes era H2020 y ahora es Horizonte Europa. Centrándonos en las ayudas directas, decirles que estas iniciativas Eureka, Iberoeca, unilateral o bilateral, que son Eureka es con los socios de la red Eureka, Iberoeca son con los socios de la red Iberoeca, bilaterales son aquellas iniciativas con las que tenemos un convenio bilateral, como por ejemplo con China, que tenemos Chineca, o con Corea, que tenemos un programa también de cooperación bilateral, o Japón, ¿no? Hay determinados países con los cuales no tenemos esa cooperación en una red multi-partner, sino que es solamente con ese partner en concreto. Pues cuando tenemos ese tipo de propuestas aprobadas, CEDETI, ¿cómo las apoya? Pues financiando a la entidad nacional. Cada entidad busca la financiación en su país, ¿no? Y CEDETI financia a las entidades españolas, a las empresas españolas, con su ayuda que hemos comentado de proyectos de I+D con el tramo no reembolsable más alto, ¿vale? También es cierto que tenemos alguna convocatoria en la que la financiamos de forma directa, que va en subvención, no va en ayuda parcialmente reembolsable. Estas son, por ejemplo, todas las ERANET en las que participa CEDETI como agencia financiadora. Está la convocatoria SERA y tenemos la convocatoria Interempresas Internacional para los Eurostar aprobados, ¿vale? Con lo cual ven que tenemos tanto ayudas parcialmente reembolsables como ayudas en subvención, dependiendo del tipo de iniciativa de cooperación internacional. En el ámbito del apoyo de las ayudas de forma indirecta, ¿por qué es indirecta? Porque las que hemos comentado con anterioridad, CEDETI las apoya con fondos propios, de forma directa. El dinero sale del patrimonio que tiene asignado el centro. Si bien participamos, tenemos tanto National Contact Point como representantes en lo que ahora es Horizonte Europa, en los cuales lo que hacen mis compañeros es facilitarles, es promover que entidades españolas participen en los diferentes programas que tiene Horizonte Europa y en los diferentes instrumentos. Si bien llamamos a este tipo de ayudas indirectas porque CEDETI no pone el dinero. Este dinero viene de la Comisión Europea, que a su vez se nutre de la participación de cada uno de los países, ¿no? Es decir, España contribuye a la Comisión Europea y lo que intentan conseguir nuestros compañeros es mejorar el retorno de esa inversión que se ha hecho previamente, ¿no? Asesorando y orientando adecuadamente a las diferentes entidades. Que ustedes sepan que también CEDETI cuenta con esta área de actuación. Hemos hablado de ayudas de I+D, tanto a nivel individual como en cooperación, como para la compra de activos, como para la internacionalización. Y también quería hacerles llegar un apartado que a lo mejor no es muy conocido, pero que también aborda el CEDETI, que es su actividad en Invierte. Esto no es una ayuda I+D, es una entrada en capital. CEDETI tiene una sociedad, Invierte, que permite la entrada en capital en diferentes entidades, en diferentes empresas. ¿Y cómo está establecido esto? ¿Cómo lo hacemos? Pues la operativa es que a raíz de finales de 2019 se tomó la visión de que CEDETI entrase en estas operaciones de Invierte a través de la coinversión. ¿Cómo coinvierte? A través de inversores homologados. Es una propuesta que está abierta todo el año y se presentan a través de los inversores. Bueno, ¿y qué hay que hacer para ser inversor homologado? Pues en nuestra web pueden encontrar un listado de cómo se realiza, cómo se puede hacer uno inversor homologado y también de cuáles son los inversores homologados. Son inversores privados homologados. ¿Y esta actividad de coinversión en qué consiste? Pues una inversión pública minoritaria, es decir, CEDETI entra siempre en una menor cuantía que el inversor privado
tiene que estar homologado, no podemos entrar con inversores que previamente no haya hecho CDTI un estudio de ellos y considere que cumplen los parámetros mínimos para hacer esa conversión. El rango de la inversión va entre 250.000 euros y 10 millones por ronda de inversión, y el ratio es entre 0,5 y 0,9 con respecto al inversor privado. ¿Qué significa esto? Significa que si un inversor privado está interesado en invertir en el capital de su empresa y va a ir con un ticket, por poner un número redondo, de 1 millón de euros, Cedenti podría coinvertir, entrar con él, pero en un ratio que nunca va a ser superior al millón de euros que pone el inversor privado. Es decir, Cedenti podría entrar entre 500.000, ese 0,5 o 900.000 euros, pero nunca superaría la aportación del inversor privado. Nos dedicamos a apalancar inversión privada a través de este instrumento que está operativo en esta forma de coinversión desde 2019. Como les he indicado, en nuestra web tienen un listado de los diferentes inversores privados por sector. He traído aquí un ejemplo, por ejemplo, de los que figuran en el sector salud. Y están en nuestra web, pueden ver tanto las diferentes entidades como un contacto de las mismas y el ticket en el que entraría, en el que están interesados esos inversores en entrar, ¿no? Pone ahí los márgenes, la horquilla de tanto el límite inferior como el límite superior en el que están interesados. Lo tenemos para todos los inversores que tenemos, no solo para los de salud. Salud, biosalud y agroalimentación es el ejemplo que yo les he traído, por no hacer una presentación muy extensa, pero ya les digo, pueden entrar en nuestra web y buscarlo si estuviesen interesados. Y también decirles que en este año y a partir de estos fondos de recuperación, pues se va a poner a cabo una nueva iniciativa en este ámbito de Invierte, que es una línea dedicada a la transferencia de tecnología. Me explico un poquito. Actualmente, ¿en qué proceso estamos dentro de esta línea? Pues estamos en el proceso de selección de gestora. Es decir, queremos constituir ese fondo, se ha hecho un proceso para ver un proceso público, ¿no? Para elegir una gestora, la cual va a poner una cantidad de millones de euros que junto con Cedeti, que va a poner otra cantidad de millones de euros, se va a establecer un fondo. Y este fondo se espera que, según he oído comentar a mis compañeros de Invierte, no sea inferior a 40 millones de euros. Este fondo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ir aprobando operación a operación, que se van a ir nutriendo de ese importe global que tiene el fondo, en aquellos proyectos. ¿En qué tipo de proyectos? Pues en proyectos que promueven esa transferencia tecnológica, es decir, quieren apoyar empresas que nazcan de actividad investigadora y que quieran ir a mercado. Y ese es el objetivo. ¿Cuándo va a estar operativo? Pues según me han comentado mis compañeros, hasta principios del año que viene no consideran que esté operativo, porque ya les digo, actualmente está en la fase de selección de esas gestoras, pero que lo tengan en cuenta, que lo tengan en mente por si pueden estar interesados. Y por último, también quería comentarle otra actividad diferente que hace Cedeti. Hemos hablado de la actividad de financiación de la I+D y hemos comentado diferentes iniciativas individuales, en cooperación. Hemos hablado de otra actividad diferente, como es la inversión, la entrada en capital. Y ahora les quiero hablar de otra actividad totalmente diferente que también está acometiendo Cedeti, que es la compra pública innovadora. Dentro de las diferentes compras públicas que hay, de compra pública innovadora, compra pública precomercial y asociación para la innovación, Cedeti se ha centrado en compra pública precomercial. Es decir, Cedeti, esta modalidad de compra pública no financia la adquisición de activos que ya estén en el mercado, sino lo que financia o lo que licita, lo que compra, es el desarrollo de tecnología hasta un nivel prototipo. ¿Qué es lo que buscamos? Pues lo que busca Cedeti es, en aquellas necesidades públicas en las que no hay una solución, promover que se haga I+D y se haga un prototipo que solvente esa solución. ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿O cómo lo estamos haciendo? Pues este es el esquema general del proceso de compra pública precomercial que tiene establecido Cedeti, y se hizo una llamada de expresiones de interés, se consultó en qué eran buenas nuestras entidades, se hizo un repositorio priorizado, de en qué eran buenas nuestras entidades que solventaban problemas públicos,
Y con ese repositorio priorizado, ¿qué hemos hecho? Pues nosotros pedimos a las empresas que nos dijeran, que identificaran una necesidad pública y una posible solución que no estuviese desarrollada, que tuviesen capacidad. ¿Por qué? Porque cuando uno lanza una licitación, pues no controla quién puede aplicar. Pueden venir a empresas nacionales e internacionales. Si bien CDTI lo que pretende es solventar problemas públicos en aquellos ámbitos en los que el tejido empresarial es fuerte a nivel nacional. Luego, al final, le ganará la licitación en la empresa más adecuada, pero sí que ya parte de una base de hacer un análisis adecuado en el cual sepas que tú tienes un potencial tejido empresarial que pueda solventar esa necesidad pública. Posteriormente, lo que hacemos es hablamos con la administración pública, vemos si realmente tiene esa necesidad y hacemos un convenio de colaboración CDTI con esa administración. Se hace una consulta preliminar al mercado para identificar adecuadamente esa necesidad, los puntos fuertes, puntos débiles, si realmente no hay competencia en el mercado, si no hay soluciones en el mercado, y en función de las conclusiones de esa consulta preliminar al mercado se saca la licitación. Posteriormente se adjudica, se hace el seguimiento y CDTI, que es el que saca la licitación, compra para ceder. ¿A quién? A esa administración pública que tiene esa necesidad. Es decir, nosotros estamos haciendo una compra pública precomercial que se denomina catalítica. Es decir, no tenemos la necesidad y actuamos como catalizador para que se solvente esa necesidad y luego le dejamos ese prototipo a esa administración pública, por eso hacemos el convenio, para que realmente valore si le sirve o no le sirve. Ya le digo, no son productos comerciales. Se promueve esa I+D para que se solvente ese problema público en el cual no existe una solución en el mercado. Y como pone ahí, no es una financiación ni es una subvención, es una compra, es una licitación. No hay que confundir con el resto de ayudas que tenemos. ¿En qué punto estamos? Pues ahora mismo estamos lanzando licitaciones, hemos hecho convenios con diferentes administraciones públicas, hemos sacado diferentes consultas preliminares al mercado, los tienen en nuestra web, pues hemos sacado consultas pues, de preservación de órganos, de gestión de ensayos clínicos, de sistemas informáticos de apoyo a decisiones en la gestión del agua, es decir, hay diferentes consultas preliminares de mercado que hemos realizado y en función de los resultados de la misma estamos sacando las diferentes licitaciones. Ahora mismo pueden entrar en nuestra web y ver qué licitaciones son las que hemos sacado, algunas estarán abiertas, otras habrán cerrado, pero van a surgir nuevas licitaciones de esas consultas preliminares a mercado que hemos llevado a cabo. Sobre esto no quería detenerme, simplemente decirles que, igual que hemos comentado en la presentación, que nuestro presupuesto ha aumentado, pues aunque la convocatoria está cerrada, pues sí quería traerle que parte de esa nueva dotación de presupuesto pues va a líneas nuevas, como este plan aeronáutico que sacamos y que cerró el 7 de junio, dotado con 40 millones de euros. Y sí quería comentarles también que aunque esta convocatoria actualmente está cerrada, la convocatoria a misiones es en subvención, es muy interesante, es para proyectos en cooperación, decirle que lo tengan en mente porque en breve próximamente se espera que salga una nueva convocatoria. Ya les digo, una convocatoria muy interesante porque va en subvención para proyectos en cooperación, está sectorizada, con lo cual tendrán que ver si su propuesta, en el caso que tenga alguna, encaja dentro de las líneas que se han identificado, pero ténganlo en mente porque es una ayuda en subvención, no hay muchas ayudas en subvención, ya han visto que en CDTI tenemos principalmente ayudas parcialmente reembolsables, aunque algunas de ellas también van en subvención, y como esta es de las pocas ayudas o una de las importantes ayudas en subvención que va a sacar CDTI, ténganla en mente porque es muy interesante. Y por último, quería detenerme un poquito y comentar en un poquito más de detalle nuestra convocatoria Neotec. ¿Por qué? Porque está en subvención y actualmente está abierta, ¿no? Sí que es cierto que va para unos beneficiarios muy concretos, que los vamos a comentar. No me voy a detener mucho, pero sí que quería hacer una mención especial dentro de las diferentes ayudas, por eso de que está actualmente abierta. Pues es una convocatoria cuya principal foco se centra en las etapas iniciales del emprendedor empresarial, es decir, son para pequeñas empresas de base tecnológica. Para que se hagan una idea, con este instrumento apoyamos plan de empresa. A diferencia de otros instrumentos que hemos comentado, en los que se
pues llaman proyectos de I+D o adquisición de activos o proyectos internacionales de I+D. En este caso apoyamos el plan de empresa, apoyamos 1 año o 2 años según elija el beneficiario. Y desde que está en subvención, desde 2015 está en subvención, hemos apoyado más de 500 planes empresariales. La distribución la tienen ahí para que se hagan una idea. En la última convocatoria apoyamos más de un centenar de planes de empresas con esta iniciativa. Esa es la dotación presupuestaria desde que está en subvención. Como ven, ha subido desde 10 millones de euros hasta este año, que se ha producido un incremento significativo y llega a 36,46 millones de euros. Es para pequeñas empresas de base tecnológica y una cosa que puede ser de bastante interés para un potencial solicitante es el ratio de éxito. Es decir, esta convocatoria que va en subvención, ¿qué ratio de éxito tiene? Pues para que se hagan una idea, el año pasado de 462 solicitudes, 103 fueron beneficiarias, ¿no? Es más de un 22%, si no recuerdo mal. Los objetivos, hay 2 novedades. Es para pequeñas empresas innovadoras, es para empresas que hacen nuevos proyectos basados en actividad innovadora. En este caso, una de las novedades es que se prima la incorporación de un doctor, es decir, si hay una incorporación de un doctor, la intensidad de ayuda puede verse incrementada, como veremos en las posteriores diapositivas, y no se adecua a esta convocatoria proyectos empresariales monoproductos que se dediquen solamente a lanzar un producto y se detengan ahí. Tienen que reflejar claramente una continuidad en el desarrollo de tecnología. Tampoco valen para esta convocatoria proyectos empresariales que se basen en la prestación de servicios a terceros sin desarrollo de tecnologías propias. Están focalizados para el desarrollo de nueva tecnología y tienen que ser proyectos empresariales que no ocasionen ningún perjuicio al medio ambiente. Y esta es una novedad. Esto se exige como requisito de los beneficiarios. Los beneficiarios tienen que ser una empresa innovadora, que lo define la convocatoria. Tiene que ser una pequeña empresa, no vale una pyme, no puede ser mediana, tiene que ser pequeña. Deben de estar no cotizadas. Tienen que tener a fecha de cierre de la convocatoria entre 6 meses y 3 años. No haber distribuido beneficios es para una etapa inicial, ¿no? Para proyectos empresariales que empiezan. Tienen que tener un capital social mínimo de 20.000 euros suscritos y desembolsados, no haber surgido de ninguna operación de concentración, según el artículo 7 de la ley 15/2007, y deben de tener, en el caso de que tenga algún ejercicio, ese ejercicio depositado en el registro correspondiente. Las características de la ayuda es en subvención. La intensidad máxima es del 70% del presupuesto con otro máximo como máximo 250.000 euros. Y esto se puede ver incrementado, esta es una novedad, y puede llegar al 85% con un máximo de 325.000 euros, esa novedad es de este año, si hay una contratación de un doctor en los términos que indica el anexo 2 de la convocatoria. La actuación mínima es de 175.000 euros y se financia plan de empresa. Es decir, elige el solicitante si una anualidad 2022 o 2 anualidades 2022 y 2023, pero lo que financia este tipo de iniciativa es el plan de empresa. Los plazos se abrió el 17 de mayo y cierra el 8 de julio a las 12 del mediodía peninsular. Y los gastos subvencionables son inversión en equipo. Esta ayuda, al ser ayuda plan de empresa, a diferencia de la de I+D, que sí que recogen la amortización, aquí sí que se puede imputar el importe de adquisición, personal, materiales, colaboraciones externas hasta el 50% y otros costes, ¿no? Los tienen detallados en la convocatoria. Por tiempo no quiero detenerme mucho más aquí, para no extenderme demasiado. Decirles que lo que a ustedes le da la nota va a ser el plan de empresa, que tiene una limitación de 40 páginas, ¿no? Y si se excede de este número de páginas no se tiene en cuenta y está distribuido en 5 grandes apartados. Un resumen, un plan de explotación comercial, tecnología, equipo emprendedor e impacto socioeconómico. Y si se dan cuenta, esto que figura en el plan de empresa, quitando el resumen ejecutivo, estos 4 grandes apartados son los que a ustedes le van a dar la nota, porque los criterios de evaluación son eso. Evaluar el plan, la explotación comercial, la tecnología, el equipo emprendedor y el impacto socioeconómico. Estos apartados se valoran el primero de 0 a 30, 0 a 35 la tecnología, 0 a 30 el equipo emprendedor
y de 0 a 5 el impacto socioeconómico. ¿Por qué figura otra puntuación al lado de la puntuación máxima? Es el umbral mínimo. Si ustedes no alcanzan ese umbral en esos apartados, no continúa la evaluación. Y está destacado el de tecnología porque es por el que empiezan. Si ustedes no superan 21 puntos en el apartado de tecnología, no siguen con la evaluación, ¿no? Y se considera una propuesta no elegible. Y esto era todo lo que quería comentarles acerca de la convocatoria Neotec. Por último, quería dejarles los buzones de contacto. Es decir, ustedes a lo largo de esta presentación han recibido información de diferentes ayudas que tiene el centro y pueden tener dudas acerca de alguna de ellas. Tienen ahora el turno de preguntas. Yo intentaré, dentro de mis limitaciones, respondérselas de la forma más adecuada, pero puede ser que alguna pues, no conozca exactamente su respuesta, pues no hay ningún problema porque no la pueden remitir. Existen unos correos genéricos, ¿no? Tenemos el de InfoCDT para dudas muy generales, otras más focalizadas en ayudas a nivel nacional o a nivel internacional. Tenemos ahí el soporte de nuestra red PIDI y para hacer jornadas pues tenemos el correo de nuestro departamento para jornadas como hoy, ¿no? En las cuales vamos y damos ese servicio. Pero si tienen dudas concretas acerca de algunos de los instrumentos, verán que cada uno de ellos tiene un buzón. Neotec tiene su buzón, los proyectos de I+D tienen su buzón, los proyectos a nivel internacional de la UE también tienen su buzón, incluso los de cooperación tecnológica exterior que financiamos de forma directa también tienen su buzón, ¿no? Lo tendrán, los tienen disponibles, en nuestra web también están, que sepan que existe y si alguna de las dudas por tiempo o porque no podemos atenderlas, no las podemos responder ahora en el turno de productos, que sepan que tienen los buzones a su disposición. Y no solo para dudas de programas concretos, si tienen alguna incidencia en nuestra aplicación informática cuando están haciendo una solicitud, que sepan que tienen también un buzón para resolver incidencias informáticas o para algunos de los procesos ligados a las diferentes iniciativas de I+D, la asesoría jurídica cuando están en firma o en seguimiento, tenemos un buzón para seguimiento o para cobros, ¿no? Y también uno genérico que figuraba al inicio y que también vuelve a figurar al final. Y por mi parte, pues es todo. Lo que quería hacer es agradecerles su atención, agradecer, por supuesto, también a los organizadores, como inicialmente decía, tanto a FER como a ADER, la posibilidad que nos dan de acercarnos en este caso, a un nivel un poco más regional, al sector de las empresas de La Rioja. Y por mi parte, nada más. Si ahora tienen algún tipo de pregunta, pues intentaré dentro de mis limitaciones darle respuesta a la misma. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Luis, por la exposición. Sí que tenemos alguna pregunta. Bueno, tenemos una petición y varias preguntas, ¿vale? La petición es si nos puedes facilitar la presentación para que la traslademos a los espectadores, a los participantes de la jornada. Sí, Laura, no habrá problema en esa petición, la he vuelto a compartir. No habrá problema en darles esa petición, solamente nos indican, pues si ven, hay un disclaimer, y es que yo con muy buena voluntad he querido hacer un resumen de todas las ayudas, pero puedo ser humano, puedo cometer alguna errata, puedo cometer algún fallo. La he repasado 1000 veces y creo que no tiene ninguna errata, pero sí que nos comentan eso, que a todos los asistentes que la reciban, que sepan que es una presentación a título informativo, que la información extensa y oficial está tanto en las convocatorias como en nuestra web. Que sepan que la pueden tener, pues eso, para un uso personal, ¿no? Y a título informativo. Vale. Pero sí, no habrá problema en compartirla. Vale, de acuerdo, pues se la haremos llegar a todos los asistentes a la jornada. A ver, Arturo nos pregunta que al comienzo de la presentación has comentado que CDT ha incrementado el presupuesto para este año en unos 1.500 millones de euros, que se supone que se deben a los fondos Next Generation a través del plan de transformación, pero ¿qué otros impactos han tenido estos fondos europeos en las líneas de ayuda de CDT? Pues mira, hasta el detalle que yo puedo dar y que conozco, estos fondos se van a usar, en realidad no es que hemos recibido 1.500 millones de euros, sino que nuestro presupuesto anual, que si han visto el año pasado el ejecutado eran 820, se ha incrementado hasta estos 1.500 millones de euros,
Es decir, tenemos nuestro presupuesto base y eso adicional que viene por estos fondos. ¿En qué se van a usar estos fondos? Pues se van a usar. Han visto que he comentado el plan aeronáutico, ¿no? Eran 40 millones de euros. Pues este plan aeronáutico se va a financiar con esos fondos. Han visto que Neotec ha aumentado y ha pasado de el año pasado 25 millones de euros a 36 millones de euros. Pues este incremento se debe a esa dotación. Hemos comentado en Invierte esa nueva actividad de transferencia de tecnología que estábamos intentando, o que estamos intentando, no, que estamos en el proceso de selección de gestora para hacer un nuevo fondo. Pues ese nuevo fondo va financiado a cargo de esos fondos. Se está trabajando en un plan de automoción que cuando salga irá financiado con esos fondos. Hemos hablado de misiones, una convocatoria que en millones de euros requiere una cuantía muy grande. Pues se va a financiar con ese fondo de transferencia. Y si no me falla la memoria, también hemos comentado en esta presentación, sí que lo hemos hecho, el Cervera Centros Tecnológicos. Cervera Centros Tecnológicos es una convocatoria que se ha cerrado, pero que también va a cargo de estos fondos. Con lo cual, si ve, estos fondos lo que nos ha servido es para dar impulso y acometer nuevas iniciativas de las que teníamos. Vale, de acuerdo. A ver, tenemos más preguntitas. ¿Entre qué TRLs tiene que moverse un proyecto de CDTI, un PID, para que pueda ser financiable? O sea, el TRL, el nivel de madurez tecnológica, para los que no tengan controlado el tema. Sí, mira, esa es una terminología que nuestros compañeros a nivel internacional está muy en boga. Si bien nuestros compañeros a nivel nacional, en esta iniciativa de proyectos de I+D, no se centran tanto en la definición de TRL, sino como en la definición fiscal de actividades, ¿vale? Con lo cual, ellos dicen que tienen que tener actividades que sean de investigación industrial aplicada o desarrollo experimental. Hasta un prototipo, sí, para ser claro, hasta un prototipo comercializable podría llegar nuestras ayudas de I+D, centrándose en esa etapa, no en las etapas finales de la, digamos, la producción o puesta a escala de ese tipo de actividades de I+D, ¿no? De llevar a ese área, sino en esas etapas de investigación industrial y desarrollo experimental, ¿vale? No lo centran tanto en TRLs, sino más en el concepto ese de que se quede en un desarrollo experimental, ese prototipo. Digamos que ese objetivo de CDTI es llegar hasta ese prototipo funcional, ¿no? Vale, de acuerdo. Tenemos otra preguntita, que si hay límite de proyectos PID aprobados por convocatoria al año. Entiendo que igual depende más del presupuesto que de otra cosa, ¿no? Sí, yo les comento con respecto a ese apartado. Si han estado, como hemos comentado en la presentación, nuestros proyectos de IDE, esos PID que comenta la persona que ha hecho la pregunta, saben que no tienen una convocatoria como tal, sino que está abierta todo el año. Con lo cual, es muy fácil en una convocatoria cerrada, con una dotación presupuestaria cerrada, pues limitar el número de proyectos a aprobar. En este caso, nosotros no tenemos ningún límite marcado, establecido como tal. Y desde que estoy en CDTI no recuerdo ningún proyecto que se haya presentado, que haya sido bueno a nivel anual y que no se haya financiado por presupuesto. Es decir, al ser una convocatoria abierta todo el año que se nutre de los fondos propios de CDTI, pues al final se intenta atender a todo lo que llega de una forma en los plazos en los que nosotros podemos atenderlo. Hay una evaluación y todos los meses hay un comité de administración. Ya le digo, desde que yo estoy en CDTI, que estoy desde 2006, no recuerdo ningún año en el que se haya dejado de financiar ningún PID por falta de presupuesto. Vale, de acuerdo, muchas gracias, Juan Luis. A ver, tenemos más preguntitas, ¿eh? Nos pregunta Natalia si existe algún tipo de limitación en el número de solicitudes de proyectos. No sé si se refiere a los PID o en general. Pues dependerá de la convocatoria. Evidentemente, pues por ejemplo, en un Neotec,
en la propia convocatoria se dice que solo se puede, como financiamos el plan de empresa, no puede solicitar una empresa 2 Neotec, por ponerle un ejemplo. Y ahí también existe una limitación en Neotec, por poner un ejemplo, y es que no se haya financiado previamente ni resultado beneficiario en otro año. Cada convocatoria tiene su especificidad. En el caso de los PID, pues yo conozco empresas que tienen varios PID, depende de la capacidad de la empresa. Tienen que ser conscientes de que se hace una valoración tanto técnica como económica de la empresa, al ser una ayuda parcialmente reembolsable. Con lo cual, si la empresa tiene unos ratios de solvencia adecuados, pues puede pedir una serie de proyectos y se les va a conceder siempre que cumpla los estándares de ese instrumento. ¿Qué puede pasar en el caso de que, a juicio de que tiene demasiado riesgo ya con CEDETI o ha comprometido, que le puedan pedir algún tipo de garantía, ¿no? Porque haya excedido esa umbral de solvencia económica y para poderle conceder la ayuda, pues se le pida algún tipo de garantía. Pero ya le digo, no hay tanto limitación de pedir proyectos siempre y cuando la empresa tenga capacidad tanto técnica como económica para acometerlo en el caso de los proyectos ID. Y en el resto de casos depende de lo que marque la convocatoria. Hemos comentado el ejemplo de Neotec en el que no te permiten hacer 2 solicitudes. Vale, de acuerdo. A ver, tenemos otra preguntita. Alfonso nos indica que por plan de explotación comercial entendemos un plan viable de rentabilización del proyecto. Se necesita aportar un mínimo de facturación que demuestre la viabilidad del mismo. Cuando habla de plan de explotación comercial, no sé si la persona puede aclarar a qué tipo de línea. Entiendo que será Neotec porque es donde Entiendo que también, pero no lo ha indicado. Bueno, como es... Si estás por ahí, correcto, dice que Neotec. Vale. Como es Neotec, lo que se requiere en ese plan de explotación comercial, yo ahí soy muy práctico, ¿vale? ¿Y qué es lo que les digo a las empresas que hagan cuando se refieren a ese apartado en concreto? Pues yo lo que les digo que hagan, y voy a compartir otra vez pantalla. Vamos a ver si puedo. Aquí, compartir. Aquí está. Y aquí. Entiendo que se ve ya. Como yo lo que soy es muy práctico, si ven, me he cogido la convocatoria. ¿Por qué? Porque a ustedes le van a puntuar, en el caso de Neotec, por lo que comenten y lo que comenten en relación a la convocatoria. ¿Y qué dice la convocatoria en cuanto a ese plan de explotación comercial? Pues dice concretamente esos 3 apartados. Y eso es lo que le van a puntuar. Con lo cual, con respecto a qué se pide en el plan de explotación comercial, es lo que figura en el anexo 3 de la convocatoria. Es aplicación del producto o servicio que se plantea, ventajas que aporta con respecto al mercado, descripción de potenciales clientes y estrategia de venta. Ahí hay una estrategia de venta y ustedes pueden comentar lo que quieran, si ya venden, si no venden, si tienen unas proyecciones, esas proyecciones cómo pueden ser, esa estrategia de venta, ese plan de desarrollo internacional, de internacionalización del mercado, la organización comercial que tiene y esa estrategia de marketing, y la cuantificación, lo pone aquí, cuantificación de venta, diferenciando nacionales e internacionales, se lo pide en el plan, en el apartado del plan de explotación comercial, le pide que lo cuantifiquen, con lo cual sí tienen que cuantificarlo, tienen que indicar si venden, si no venden, si como son proyecciones, porque el plan de empresa se indica que sea 5 años, si son proyecciones a 5 años, pues qué piensan vender, es decir, que cuantifiquen esas previsiones, ¿sí? Y luego también le habla en un apartado 2 que comente el mercado potencial y las barreras, tanto el tamaño de mercado como las barreras que se pueden encontrar y la competencia y ventajas con respecto a lo que tiene. Eso es lo que ustedes tienen que comentar. Este apartado está valorado en 30 puntos. Yo siempre digo que si cada subapartado tiene asignado una puntuación, dejar en blanco cualquier cosa que se les pida es perder puntuación. No lo recomiendo. Con lo cual, con respecto a qué tienen que comentar en el plan comercial, pues todos los apartados y subapartados que se indican en el anexo 3, en el grado de detalle que ustedes puedan. Vale, pues en principio no tenemos ninguna pregunta más. A mí solo me queda agradecerte tu participación en representación de CEDETI, agradecer también la participación de ADER.
indicar que, bueno, que has lanzado mucha información, pero bueno, que tanto vosotros como ADER y la Federación de Empresas como Puntos PIDI, pues nos quedamos a disposición de las dudas que puedan haber surgido o que surjan a futuro. Muy bien. Y Muchísimas gracias. si tienen alguna duda adicional y ahora, por confidencialidad, por timidez o por la razón que sea, no quieren hacerla o no pueden hacerla, y como van a tener la presentación y ahí están los buzones de contacto, pues que las pueden remitir a esos buzones de contacto. Sí quiero indicar que en el caso de las ayudas que son en concurrencia competitiva, el asesoramiento que se da es general de la convocatoria, no entramos en detalle específico. Por eso de preservar la igualdad de trato, igualdad de oportunidad, ¿no? Y no resolver dudas individuales y favorecer así a un potencial beneficiario con respecto a otro. Es decir, en esos buzones de convocatoria solo se entra a un nivel general de convocatoria, no se hace asesoramiento personalizado. Pero si de la convocatoria, como el ejemplo de la pregunta que se ha hecho, que era totalmente correcta, y es, oye, ¿qué se valora en el plan de explotación comercial? Pues ese tipo de preguntas sí que se pueden responder, porque no están asociadas a ninguna propuesta concreta, ni a decir, dime si puedo ser potencial beneficiario o no, o si mi tecnología encaja o no. En eso no podemos entrar. En dudas como las que se han comentado en la jornada, sí que podríamos entrar. Vale, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un saludo. Hasta luego.